Amado Señor, te damos muchísimas gracias por ser nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias porque podemos unirnos para escuchar tu palabra, Señor. Ahora rogamos de que tú bendigas a Diego, que él pueda hacer este canal de bendición para cada uno de nosotros y que tu palabra actúe en cada una de nuestras vidas, para poder crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Bendecimos a Diego y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Cómo andan, hermanos? ¿Todo bien? Dios les bendiga. ¿Todo en orden? ¿Pudieron votar? Bueno, vamos a encomendar esta palabra para que sea el Señor el que esté hablándonos. Amén. Bueno, estaba leyendo cierta vez sobre la evolución de la iglesia, en distintos lugares, ¿no? Hacían referencia en los años 60, ¿se acuerdan? Todo el movimiento hippie, Woodstock, donde se rebelaban contra todo el sistema. Bueno, esa rebeldía también incluía también la iglesia, Dios, todos los valores morales que venían, ¿no?, impuestos por tradición. Antes era tipo familia Ingalls, todo el mundo iba a la iglesia, el que no iba a la iglesia era mal visto, ¿no? Y a partir de eso todos los sociólogos decían, bueno, esto hizo un crash en la sociedad, al punto que decían, es probable que de acá a un tiempo ya el concepto de Dios muera, o sea, ¿no? Lo cierto es que no solamente el concepto de Dios no murió, porque Dios está vivo, sino que además en ciertas regiones como América Latina, África, la iglesia ha crecido exponencialmente. Sí es verdad que por ahí en Estados Unidos hay más ateísmo y están como más fríos, ¿no? Son como más, igual en Europa, ¿no? Son como que hay muchos ateos y está como hasta bien visto. El tema es que por lo menos acá en América Latina, en África, las iglesias se llenaron, o sea, hay países que son ya una buena cantidad de cristianos, ¿no? Como Brasil, donde ya empiezan a tomar cierta relevancia, ¿no? Inclusive para intereses políticos, ven a los cristianos ahí como un nicho. O sea, la iglesia creció, al menos en número, la iglesia ha crecido en América Latina, ¿no? Y la pregunta es, está bien, creció, pero ¿cómo creció? O sea, cualitativamente, ¿qué aspectos deberíamos considerar para ver si la iglesia realmente ha crecido o no? Hay muchas teorías y cada uno tiene su interpretación respecto a los últimos tiempos, ¿no? Algunos dicen, se viene un gran avivamiento, antes de que el Señor venga se viene un gran avivamiento. Otros dicen no, está escrito en 2 Tesalonicenses que se viene la gran apostasía, o sea, no tenemos que esperar el gran avivamiento sino la gran apostasía. Otros dicen, no, esto se va a dar en el periodo entre el arrebatamiento y entre la segunda venida. Otros dicen, no va a haber arrebatamiento, va a haber segunda. O sea, cada uno tiene su interpretación escatológica y es válida. Yo tengo mi postura, la defiendo, pero si algún hermano en Cristo piensa diferente respecto a los acontecimientos finales, está bien.
Ahora, si se viene un avivamiento o si se viene una gran apostasía, no lo sé realmente. Lo que sí sé y de que lo puedo dar seguridad y puedo tener seguridad es lo que dice la Biblia. Y quiero que vean en Mateo capítulo 25, el capítulo 25, les invito a que abran las Biblias porque vamos a leer los títulos en realidad. El capítulo 25 viene después del 24. ¡Fua! ¡Qué revelación! Esa era toda la palabra. No, el 24 habla de los últimos tiempos. Si ustedes ven ahí, dice, Jesús predice la destrucción del templo, señales antes del fin. Lo hemos leído un montón de veces. El otro título dice, la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que Jesús está hablando de los últimos tiempos. Y ahí nomás están unas parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y después dice el juicio a las naciones. Ahora, todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes. Lo voy a hacer sintético. Hay 10 vírgenes, dice 5 eran prudentes, 5 que no eran prudentes. Las prudentes antes tenían la costumbre de esperar al novio con lámparas para alumbrarles el camino. Las prudentes dice que conservaron más aceite del que tenían que llevar y las no prudentes se quedaron solamente con la de la lámpara. Dice que el novio se tardó más de la cuenta. Y cuando se quedaron sin aceite, fueron a comprar aceite, vino el novio en ese momento, las 5 que tenían aceite de reserva entraron con el novio, y hay una escena muy triste donde estas vírgenes dice que golpean la puerta donde se estaba dando la fiesta y le dicen, ábrenos, ¿no? Y se escucha una voz de una sentencia donde dice, no las conozco. Ahora, si tendríamos que aplicar esta parábola, ¿ustedes qué creen que se refiere? ¿A los incrédulos que están perdidos en sus pecados o a gente que está dentro de la iglesia? Sí. Hay una línea que se hace entre la gente que asiste a la iglesia. La segunda parábola dice de los talentos, todos la conocemos. Dice que hay un señor que le da distintas sumas de dinero a sus siervos. 2 ponen esos talentos, ese dinero a trabajar. Y uno dice que tiene miedo, va y lo esconde. Cuando viene el Señor a pedirles cuentas, vienen los otros, le dice, vos me diste tanto, gané esto. Y el otro dice que tuvo miedo, lo escondió. Y ustedes ven que este siervo no robó. Este siervo no malgastó lo que le habían dado. Simplemente no ejecutó, no fructificó lo que le había sido dado, ¿no? La sentencia es media similar. Siervo malo, arrojadle a donde es el lloro y el crujir de dientes. Si yo les pregunto, ¿esto dónde se daría? ¿En un ámbito de los cristianos o afuera? Los cristianos. Lo triste de esta situación es que las vírgenes creían que tenían derecho a entrar en la fiesta, en el cielo. Ellas estaban convencidas de que tenían derecho a ir al cielo. Hay otra enseñanza que Jesús nos da en Mateo 13:24 que dice que es la separación del trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña.
Antes de esa parábola está la parábola del sembrador, que dice que el sembrador plantaba la buena semilla y caía en distintos tipos de tierra. Y después da esta parábola Jesús, que dice que unos hombres salieron y plantaron la buena semilla. Pero mientras dormían, mientras estaban descuidados, vino el enemigo y plantó una cizaña, una semilla que no era la buena semilla. Y dice que esta cizaña creció junto con el trigo, y por alguna extraña razón, Jesús, o el Señor de la parábola, dice, no corten la cizaña porque pueden dañar al trigo, pero va a llegar un momento de la cosecha en que van a cortar todo y van a separar la cizaña del trigo. Otra vez, ¿dónde cree que se da esto? Dentro de un ámbito cristiano, dentro de un ámbito de iglesia. Y una vez escuchando esto y decía, bueno, la característica de la cizaña, y yo me puse automáticamente en el lado del trigo, ¿no? Y el pastor decía, bueno, la primera característica de la cizaña es que se cree trigo. Y yo dije, ya está, la primera la cumplí. El punto es, hermanos, que lamentablemente esto da a entender que va a haber muchos en el tiempo final que van a pensar que son salvos, que van a asistir a las iglesias evangélicas, que van a llenar iglesias, que van a tener grandes ministerios, que van a hacer grandes cosas para Dios, y sin embargo, creyéndose con todo el derecho de entrar al cielo, van a recibir una triste sentencia que es, no los conozco, no pueden entrar, ¿no? Si fuésemos de las parábolas de la Virgen, el 50% de los que estaríamos acá, si esto fuera nada más que, se quedaría, ¿no? Más o menos, ¿no? Y sería muy triste, ¿no? Que la verdad es que es una advertencia que puede ser triste si ya no hubiese más tiempo. Pero gracias a Dios es una advertencia que todavía nos da tiempo a recapacitar, a llenarnos de aceite. ¿Sí o no? Entonces, gracias a Dios por la parábola que nos advierte lo que nos tiene que advertir. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso que determina que unas personas entran y otras no? ¿Qué es esa gran diferencia que hace que Dios a algunos conozca y a otros le dice no los conozco? Una situación todavía mucho más triste es esa que dice, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué? Echamos fuera demonios, oramos por los enfermos, se sanaron, y no los conozco, otra vez esa palabra, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Qué triste pensando que tenés todo el derecho de entrar al cielo, porque, ¿ustedes qué piensan? ¿Estas personas eran creyentes o no creyentes? Eran creyentes. Las vírgenes estaban esperando la venida del Señor. ¿Sí o no? El siervo sabía que su Señor era un siervo, un Señor que demandaba y aún así no le robó, no hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. Y esa fue la causa. Bueno, Jesús dice, cuando habla con Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la condición. El nuevo nacimiento, que implica una nueva regeneración, una nueva naturaleza dada por Dios mismo, pero haciendo
hincapié en Romanos 6, donde Pablo ya terminó de exponer que la solución para el hombre es creer en Cristo, y que somos justificados por nuestra fe en Cristo. Y luego Pablo empieza a hablar de las características que tiene que tener esa nueva persona que está justificada en Cristo. Y lo primero que dice Pablo es que esa nueva persona, ese ha muerto junto con Cristo, ha sido crucificado junto con Cristo y ha nacido para andar en una nueva vida. Entonces podemos ver que básicamente la diferencia es esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué pasa si el diablo engaña a las personas, ¿no? ¿Qué pasa si el diablo engaña, dice, a los hijos de Dios o a los que creen que son hijos de Dios, ¿no? Nosotros lamentablemente creemos que el diablo se nos va a aparecer engañándonos con los cuernitos y la colita y vestido de rojo y nos va a intentar engañar. No va a engañar a nadie. Yo si veo eso, o salgo corriendo o lo reprendemos. Pero es el diablo. Yo no voy a negociar nada con el diablo, ¿no? Lo cierto, hermano, es que si el diablo hoy quisiese engañar a la iglesia, ¿de qué creen que se vestiría? De ángel de luz. Bueno, si fuese un ángel, hasta pudiésemos durar, ¿no? Este ángel, ¿no? El diablo se va a vestir de líder, de profeta, de predicador, se va a vestir de apóstol, y va a engañar a muchos. Y dice que también va a engañar a muchos y aún, si puede, a los escogidos de Dios, ¿a través de qué? De milagros y prodigios que el diablo hace para intentar engañar y mantenernos engañados. Ahora, ¿qué podemos ver que hay en la iglesia? Cuando digo la iglesia, no digo la iglesia verdadera, sino a las congregaciones evangélicas donde estos últimos años han explotado en número, y vemos mega iglesias, mega templos y cada vez más gente yendo y copando las iglesias, y vemos miles de videos donde hay jóvenes que se juntan y cantan y levantan las manos, y preguntamos, ¿no? Todo lo que vemos, todo eso, ¿será que todos han nacido de nuevo? ¿O será que han aprendido la cultura evangélica a hablar como cristianos, a cantar como cristianos, a llorar como cristianos, a levantar las manos como cristianos, o realmente han nacido de nuevo? ¿Qué opinan ustedes? A la luz de la escritura que acabamos de leer, de estas parábolas, no las leímos en realidad, pero las hemos explicado, tendríamos que preguntarnos cuál es esa esencia que hace que unos sean salvos y otros no, ¿sí o no? Es más triste cuando el diablo, o más efectivo diría, cuando el diablo engaña sutilmente, produce una pequeña desviación, pero con la suficiente malicia para que esa persona se termine perdiendo. Lo cierto, hermanos, que en los últimos tiempos han empezado a circular al menos un evangelio que pone al hombre en el centro de todo, en vez de a Cristo. Se llama el evangelio humanista, y sutilmente lo que hace es sacar del trono, sacar del centro a Jesús y poner nuestros propios
intereses. Vean una imagen que les voy a compartir, que lo vi, por favor, si pueden compartir la imagen. Esto lo saqué de un portal cristiano o de un coso cristiano donde dan frases cristianas. Entre muchos textos encontré eso que expone, lo ilustra perfectamente el engaño del evangelio falso de hoy. Vemos a una chica y Jesús, si usted dice, soy hija del Dios vivo, dice, ¿no? Ahí arriba. Y por ese hecho está Jesús dándole una corona, ¿no? Y hermanos, eso expresa el engaño de muchas congregaciones de hoy en día. Porque el evangelio a la luz de las Escrituras es totalmente lo contrario. Nosotros somos lo que tenemos que morir para que Jesucristo sea realmente nuestro Señor. Ya la podés sacar a la imagen. Somos nosotros los que tenemos que ceder nuestras coronas, si es que tenemos coronas, porque la verdad es que no tenemos nada para entregarle a Cristo. Ciertamente es eso. Nosotros somos los que tenemos que ceder, nosotros somos los que tenemos que morir, y nosotros somos los que tenemos que reconocerlo a Él como Rey y Señor, no al revés. Hoy tuvieron buenísimas las alabanzas, y muchas cantamos, te proclamo Rey y Señor. Me entrego a vos, y te confieso, Señor. Bueno, hubo muchas, te declaro Rey de Reyes. Están bárbaras esas canciones si después que salimos de acá, realmente Cristo es nuestro Señor. Porque dice que las personas estas que de Mateo que fueron y dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Estas personas venían y cantaban y decían que Jesucristo era el Señor. Pero cuando se iban a sus casas, hacían lo que querían, desobedecían. Y lo que menos eran, Cristo era su Señor, porque dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, acá vemos un peligro que se ha dado últimamente en la iglesia, donde nos predican de entrada, vengan a Cristo, y el Señor te va a suplir todas tus necesidades. Muchas veces hemos predicado eso. Vení a aceptar a Cristo como tu Salvador, ¿no? ¿Quién no quiere ser salvo? Todo el mundo quiere ser salvo. Vení, ¿tenés problemas con tu familia? Vení a la iglesia, vení a Cristo, que Él va a solucionar todos los problemas en tu familia, ¿no? Y es verdad que a veces Dios en su obrar restaura familias, restaura relaciones. Sin embargo, si nos vamos a los países árabes, las personas que se convierten son desheredadas por sus padres, son metidas presos, denunciadas a la policía por sus padres. ¿Qué le diríamos en ese caso? ¿Lo mismo? Venía Cristo y toda tu familia, tus relaciones familiares se van a arreglar. Absolutamente lo contrario. Los problemas de esas personas empiezan cuando conocen a Cristo, ¿sí o no? Entonces no se aplica a todos. Vení a Cristo si estás con falta de trabajo y si tenés necesidad, vení a Cristo, y el Señor es tu mejor socio, un socio comercial, que Él va a suplir todo, vas a ver que te va a ir todo bien. Es un evangelio de oferta y nunca nos hablan de la demanda. Y la demanda del evangelio es entregarlo absolutamente todo. Porque
no es aceptar a Cristo como Salvador, es aceptar a Cristo como Señor. Y esa aceptación como Señor implica renunciar a toda tu vida, a todos tus intereses, a todo tu tiempo, a todos tus proyectos, inclusive a perder relaciones familiares, inclusive pasar por momentos de enfermedad o de pobreza, como decía Pablo. Dios tiene cuidado de nosotros, pero a veces Dios utiliza esas situaciones con un propósito que solo Él sabe y que nos ha sido revelado, y es ser iguales a la imagen de Cristo. Y si el propósito de Dios es que seamos iguales a la imagen de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Murió. Murió en la cruz. Es decir, que en los planes de Dios para nuestras vidas, la cruz viene incluida. El morir junto con Cristo viene incluido. Y no hay otro evangelio diferente. Este es el evangelio. Y el verdadero cristiano sabe que tiene que tomar su cruz cada día y morir al yo. El problema es que venimos a la iglesia con nuestra naturaleza corrompida y queremos que Dios mejore nuestra persona, mejore nuestras condiciones, que Él cumpla nuestros sueños, cumpla nuestros proyectos. Queremos que, sin renunciar a todos esos deseos que son de nuestra vieja naturaleza. Hermanos, tener riquezas es de la vieja naturaleza. Preguntale a cualquiera que esté allá, en el mundo. ¿Qué quieren ser ricos? ¿O no? Y nosotros venimos a la iglesia para que Dios nos haga ricos. Y predicamos y decimos que tenemos sueños y que Dios va a cumplir nuestros sueños. Hermanos, ese mensaje es un mensaje de Disney. Nada más que Disney te dice, soñá lo grande, cree en vos mismo y se te van a cumplir los sueños. Y los pastores te dicen, soñá en grande, cree en Dios y se te van a cumplir los sueños. ¿Sí o no? Dios le cumplió los sueños a José, porque su propósito era que el pueblo de Israel esté esclavo en Egipto para después liberarlo con gran poder. ¿Sí o no? Por eso le cumplió los sueños a José. Pero no, eso implica de que te va a cumplir los sueños que vos tengas a vos hoy. Perdón, Hermanos, el verdadero evangelio implica una entrega total. El verdadero evangelio implica una entrega, un darte todo a Dios, que Él sea tu Señor, realmente tu Señor, pero no de la boca para afuera, sino que en tu vida práctica, en cada momento, cada día, sea tu Señor. La verdadera adoración no es un momento que venimos a la iglesia, levantamos las manos y lloramos un poquito y decimos que Jesús es nuestro Señor. La verdadera adoración es cuando nos cuesta amar a nuestro esposo y aún así decidimos hacerlo porque Dios nos lo ha mandado. La verdadera adoración es cuando respetamos a nuestro jefe aunque tengamos ganas de mandarle y lo respetamos porque el Señor nos dice que debemos respetar a nuestras autoridades. Y adoramos al Señor cuando amamos a nuestro enemigo y bendecimos a los que nos maldicen. Decimos que estamos entregados, decimos que estamos muertos, que estamos crucificados. Pero si un hermano habla mal de nosotros, parece que
ustedes a un muerto, por más que lo pateen, el muerto no reacciona, ¿sí o no? Porque está muerto. Y nosotros decimos que estamos muertos y entregados, pero que alguien hable mal de nosotros. Resucitamos ahí nomás. Bueno, dale. Gracias. ¿Se dan cuenta que a veces hay contradicciones, hermanos, en lo que decimos y en lo que realmente hacemos luego? Hermano, lo importante es que vos entiendas que el Evangelio es una entrega total de parte tuya hacia el Señor, donde cada proyecto, cada intención, cada acción glorifica a Cristo. ¿Amén? No al revés. Hermanos, todos nosotros somos merecedores del infierno. Si nos fuésemos al infierno, Dios sería justo. Todo lo que obtengamos que no sea el infierno es por pura gracia. Entonces, ¿con qué derecho le exigimos a Dios que actúe de determinada manera en una situación determinada? Porque a veces exigimos a Dios que, como decía Dani, no acepto un no. Sin embargo, Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Y gracias a Dios que la voluntad del Padre fue un no a Jesucristo. Porque si no, no hubiésemos estado nadie con esperanza de la vida eterna. Gracias a que Jesús fue a la cruz. Hermanos, yo sé que por ahí vos decís: bueno, esto no es para mí, porque yo realmente vivo para el Señor, el Señor es mi Señor. Ok. Pero por ahí hay cosas que nos reservamos y no las entregamos. Todo tiene que ser de Cristo. Todo tiene que estar entregado al Señor. Por ahí en tus finanzas, como decía Dani también. ¿Estás preocupado por tus finanzas? ¿Sabes por qué estás preocupado por tus finanzas, por el día de mañana? Porque Cristo no es tu Señor en las finanzas. Porque si Cristo fuese tu Señor en las finanzas, estarías confiado de que Él tiene cuidado de sus hijos, ¿o no? Y hermanos, esto no implica, porque a veces cuando pensamos en el morir, al yo, en crucificar ¿no? Pensamos que vamos a ser unos cristianos que van a ir arrastrando los pies y siendo pobrecitos, mostrando lástima. ¿Qué te pasa, Diego? Hoy estoy crucificado junto con Cristo. Ponemos cara de... Hermanos, todo lo contrario. La única vida verdadera, la única vida plena, la única vida abundante, la podemos vivir cuando nuestra vida natural, cuando nuestro yo natural, el Diego, el viejo hombre, está crucificado. Y dejo que sea Cristo a través de mi vida el que se vea, el que resplandezca, el que ponga metas, el que ponga desafíos, el que decida sobre mi vida. Ahí es donde realmente podemos vivir todo lo que nos demanda el Evangelio al 100%. Dice que hay una herejía que se extiende por la iglesia como un veneno silencioso y es la más peligrosa de todas porque no ataca doctrinas evidentes. No niega a Cristo abiertamente, simplemente lo despoja de la cruz. No rechaza la salvación, la convierte en algo cómodo. No elimina a Dios, lo transforma en un mero administrador de nuestros deseos terrenales, prometiendo a los hombres todo lo bueno del cielo sin requerir la muerte del yo.
el hombre no ha sido regenerado, pero con una etiqueta religiosa pegada encima. Y esa es la gran confusión. No hemos sido regenerados. Seguimos viviendo para nuestros intereses. Seguimos viviendo para nuestros deseos. Seguimos viviendo con ese viejo hombre que no hemos crucificado nunca porque no hemos nacido de nuevo nunca. Pero ahora venimos a la iglesia y creemos que Dios nos tiene que bendecir y Dios nos tiene que sanar. Y Dios, hermanos, no. El nuevo nacimiento implica morir al yo, morir a la vieja naturaleza. Porque si la vieja naturaleza no muere, nunca hay nuevo nacimiento. Hermanos, sinceramente, Dios quiera que todos los que estemos acá vayamos al cielo. Sí, Dios quiera que sea así. Pero Pablo dice, evalúen si su fe, si sus pasos están bien de acuerdo al Evangelio. Yo quiero ahora simplemente darte esta advertencia, que si has sido enseñado con un evangelio a medias, con un evangelio que solo te da ofertas y no demandas, si vos te das cuenta que en tu vida exigís más a Dios que lo que le das, si todavía hay áreas de tu vida que vos no entregaste a Dios, que todavía las tenés para vos, las finanzas, las relaciones con tu matrimonio, el sexo, el trabajo, tu tiempo. ¿Cuántas veces malgastamos el tiempo y no nos dan ni siquiera ganas de orar? Y ni oramos, ni con ganas ni sin ganas, simplemente no oramos. Pero vemos una buena serie de Netflix, ¿no? Porque Cristo no es el Señor de nuestro tiempo. Yo no digo que no lo hagamos, está bien. Pero no se concibe un cristiano que no ore en toda la semana. ¿Sí o no? Si Cristo es nuestro Señor, tenemos que demostrar que es nuestro Señor. Si el Evangelio sin demanda es la muerte de muchos cristianos o muchos de los que vienen en las iglesias, hoy en día el emocionalismo sería la droga que los mata, porque los confunde. Venimos a la iglesia y decimos sentir o no sentir la presencia de Dios. Y estamos todo el tiempo buscando sentir. Y hermano, ¿dónde dice la Biblia que Dios te manda que sintamos? La Biblia manda que creamos y que nos entreguemos voluntariamente. Es una decisión de mi voluntad que yo hago cada día tomo mi cruz y decido vivir para Cristo. Matando el yo, crucificando el yo, y que en cada decisión, cada oportunidad, cada situación, sea buena o mala, sea con enfermedad o con riqueza o con pobreza, que toda mi vida glorifique a mi Señor. Pero no mi Señor como Señor, Señor en tu nombre. No, mi Señor. La persona para quien vivo. La persona para quien me entrego. La persona para quien existo. La persona para quien me da el propósito de vida. Amén. Hermanos, tenemos que tener este discernimiento, esta alerta. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que tu Señor, Señor sea realmente una experiencia verdadera.
porque si no, no has nacido de nuevo. Si no vivís para Cristo, no has nacido de nuevo. Para cerrar la pregunta, todas estas grupos de worship donde se juntan y levantan las manos y oran y lloran un poquito, ¿están adorando o no? No lo sabemos. Hay muchos de ellos que luego de ese culto van a sus casas y entregados a Dios. Y hay muchos que van y siguen sus vidas como si nada. Siguen con sus noviecitos, siguen en rebeldía, siguen en fornicación, siguen, y a Cristo no, nada. Y después el otro domingo o al otro sábado se juntan otra vez y otra vez hacen. Cristo no es tu Señor. Cristo no es tu Señor. No pienses que sos salvo porque sentís, o porque llorás, o porque te emocionás. Con las canciones se emocionan hasta en los recitales de Luis Miguel. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, es lindo adorar a Dios y cuando Él toca nuestras emociones. No son el problema las emociones, son el problema el emocionalismo. Como esa canción de Marcos Vidal que dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar, ¿no? Y a veces venimos, nos emocionamos un poquito y como lloramos un poquito y la música me tocó, pensamos que vamos a ir al cielo. Y después vamos y vivimos como queremos. Y como nos frustramos porque nuestra vida es un desastre, decimos: total, Dios nos perdona. Es recopado Dios, Él nos perdona. Y volvemos al otro domingo y nos emocionamos un poquito más y así andamos, pensando que somos salvos porque nuestras emociones nos confunden, pero nunca cambiamos, nunca vivimos para Cristo, nunca Cristo fue nuestro Señor. Y esto puede ser así por mucho tiempo, pero va a haber un momento en que va a trazarse una línea y el tiempo de la misericordia y el tiempo de juicio se va a dar. Y muchos, creyendo que son salvos, se van a dar la triste noticia de que no lo son. Por eso, hermanos, hoy hubiese sido lindo hablar, ¿no?, de motivarlos y decirle: de victoria en victoria. Pero de victoria en victoria, si no tenés un nuevo nacimiento, te vas al infierno. Así que tenía esta carga, prefiero darte una advertencia, prefiero que pienses si Cristo realmente es tu Señor, si hay áreas en tu vida que estás empezando a mezquinarle y que no las estás entregando, y hagas una entrega total a Dios, hagas una entrega sin reservas a Dios. Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Señor. Amén. Esta es la palabra que tengo para compartirles, ¿sí? Que Cristo sea nuestro Señor, que podamos nacer de nuevo, matar al yo cada día, tomar nuestra cruz y seguir en pos de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.